Sistema nervioso autónomo y médula suprarrenal. Mi nombre es Nicole Matilde Terrazas, soy del grupo 1J y vamos a empezar. El sistema nervioso autónomo opera en la mayoría de las funciones viscerales, mandando así toda su información llega a los ganglios autónomos, al tronco encefálico y al hipotálamo por medio de dos vías, una del sistema nervioso simpático y la otra que es la vía del sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático, sus fibras van a nacer de lo que es la médula espinal hasta llegar a los tejidos. En este caso vamos a tener que cuando llega a los tejidos vamos a tener dos tipos de neuronas, una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. La neurona preganglionar es se podría decir que es una de las más importantes y la postganglionar viene después. Tenemos que las neuronas van a tener tres vías. La neurona preganglionar llegando a la sinapsis con la neurona postganglionar es la primera vía. Asciende o desciende hasta llegar a uno de los ganglios autónomos y hacen sinapsis o hacer sinapsis con un ganglio periférico de la vía simpática. Algunas fibras que tenemos de las postganglionares van a volver por los ramos comunicantes grises. Estas son las fibras de tipo C. Las neuronas postganglionares las vamos a encontrar en la pared de los órganos. La distribución del sistema nervioso simpático es, sus fibras van a nacer entre T1 y L2. T1 va a ir a la cabeza, T2 va a ir al cuello, T3, T4, T5 y T6 van a ir al tórax, T7, T8, T9, T10 y T11 van a llegar hasta el abdomen, T12, L1 y L2 a las piernas. Acá podemos ver la neurona preganglionar y neurona postganglionar. La neurona preganglionar va a iniciar o va a nacer en el asta intermedio lateral y van a ir en una dirección de raíz ventral hasta llegar al nervio raquídeo. Del nervio raquídeo van a ascender o descender a los ganglios autónomos. Luego tenemos a las neuronas postganglionares, que estas van a volver por medio de los ramos comunicantes grises y estas se llaman fibras de tipo C. Tenemos también que la neurona preganglionar que nace en el asta intermedia lateral, perdón, va a pasar por los nervios esplénicos y va a llegar a la médula suprarrenal. Ahí van a llegar a las células que van a secretar la adrenalina y la noradrenalina. El sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático, este va a salir de lo que es el sistema nervioso central por medio de los pares craneales. Estos pares craneales son el 3, el 7, el 9 y el 10. Las neuronas que van a salir del par craneal número 3 van a ir al esfínter de la pupila y al músculo ciliar. Las que van a salir del par craneal número 7 van a llegar a la glándula lacrimal, nasal y submandibular. Las que salen del par número 10 estas van a tener el 75% de todas las fibras parasimpáticas. Este es muy importante, ya que el nervio vago va a ir a inervar todas las vísceras del abdomen o la mayoría de las vísceras del abdomen. El par craneal número 9 va a ir a la glándula parótida. A veces las vías van a salir por el segundo y tercer nervio raquídeo, sacro
y muy pocas veces por el primero y cuarto. Luego tenemos la secreción de acetilcolina o noradrenalina. En este caso vamos a tener que la acetilcolina y la noradrenalina son importantes. ¿Por qué? Porque la acetilcolina va a ser es un neurotransmisor y se dice que es un transmisor parasimpático y la noradrenalina es un transmisor simpático. ¿Por qué? Vamos a tener en este caso dos vías. Una vía que va a ser colinérgica y otra que va a ser adrenérgica. Las fibras colinérgicas son las que van a secretar acetilcolina y las fibras adrenérgicas son las que secretan noradrenalina. Casi todas, bueno, todas las neuronas preganglionares, tanto del sistema nervioso simpático y parasimpático, son colinérgicas y casi todas de las neuronas postganglionares del sistema parasimpático son colinérgicas. Luego, las neuronas del sistema simpático, las neuronas postganglionares, son adrenérgicas, casi todas. La excepción que no son adrenérgicas y son colinérgicas son dirigidas a las glándulas sudoríparas o vasos sanguíneos. Luego tenemos que la secreción de acetilcolina o noradrenalina se va a dar en las varicosidades, en las terminaciones finales de estas neuronas. La noradrenalina es inhibida por la catecol o metiltransferasa, que esta va a tener una acción de 10 a 30 segundos máximo. En las varicosidades vamos a encontrar también orgánulos que van a ser como la mitocondria, que más que todo encontramos mitocondrias para la producción de energía. Los receptores en órganos efectores. Los receptores en nuestros órganos efectores van a tener canales tanto de sodio y calcio, que son uno de los más importantes porque siempre van a parar abiertos. Esto va a hacer que la neurona se excite, pero cuando los canales de potasio se abran, esto va a hacer que la neurona se inhiba. Luego tenemos los canales cuando tenemos la producción de adenilato ciclasa. Cuando hay una producción de adenilato ciclasa, se va a producir lo que es el AMP cíclico. Otro tipo de receptores que tenemos son los receptores muscarínicos y nicotínicos, que estos son activados por acetilcolina. Los receptores muscarínicos van a tener a la proteína G como su señalización, pero los nicotínicos van a ser activados por un ligando. Tanto los muscarínicos como los nicotínicos son activados por la acetilcolina. Es importante para su funcionamiento. Los receptores adrenérgicos alfa y beta. Los receptores alfa y beta son importantes porque van a ser receptores que van a usar lo que es la adrenalina y la noradrenalina. Tenemos a los receptores alfa, alfa 1, alfa 2, que estos van a usar a la proteína G y van a ser excitados por la noradrenalina. O sea, son receptores netamente de noradrenalina. Luego tenemos los receptores beta 1, beta 2 y beta 3, que estos van a utilizar la proteína G para su señalización. Estos van a ser, tanto el A y el B van a ser excitados por la adrenalina. ¿Qué quiere decir esto? Que todo depende de cuántos receptores alfas haya en un órgano o cuántos receptores beta haya en un órgano. Depende de eso la acción de la noradrenalina y de la adrenalina. La noradrenalina solo está en los receptores alfa y la adrenalina trabaja tanto con los receptores alfa y beta. Uno de los
inhibidores, por así decir, de estos receptores, es un fármaco que es la isoprenalina o isoproterenol, que este va a inhibir a los receptores beta. Ya. Función de la médula suprarrenal. La función de la médula suprarrenal es muy importante para el sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos vías, una vía simpática y una vía parasimpática. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, podemos poner de ejemplo que en los receptores alfa y los receptores beta, por ejemplo, en un receptor alfa vamos a ver o vamos a, ¿cómo se puede decir? Presenciar la vasoconstricción y en un receptor beta la vasodilatación. Tenemos también la dilatación del iris en un receptor alfa y la broncodilatación en un receptor beta. La contracción del esfínter de la vejiga urinaria en un receptor alfa y la relajación de la pared de la vejiga urinaria en un receptor beta. Ahora sí, la función de la médula suprarrenal. La función de la médula suprarrenal es muy importante, ya que va a usar tanto a la adrenalina como a la noradrenalina. Cuando nos es un ejemplo es que cuando tenemos una acción del sistema nervioso simpático, vamos a tener un ascenso en la presión arterial, pero cuando es una acción del sistema nervioso parasimpático, vamos a tener un descenso en la presión arterial. Otro de los ejemplos sería en la pupila de nuestro ojo, que en una estimulación simpática vamos a tener una dilatación de la pupila, pero en una estimulación parasimpática vamos a tener la contracción. Luego tenemos lo mismo en los vasos sanguíneos, en la vasoconstricción y en la vasodilatación. Lo mismo nos va a pasar cuando hay un acto sexual o coito entre un varón y una mujer. O ya que cuando, cuando hay una eyaculación es una acción del sistema nervioso simpático, pero cuando hay una erección es una acción del sistema nervioso parasimpático. La hipersensibilidad por denervación. ¿Qué quiere decir esto? La hipersensibilidad eh, por denervación va a aumentar hasta 10 veces más por la noradrenalina. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a tener una denervación en alguna parte de nuestro cuerpo o alguna falla en nuestro sistema nervioso, la función o la percepción, la sensibilidad de nuestro cuerpo a la noradrenalina va a ser 10 veces más de lo normal. En la imagen nos podemos fijar que eh, es- se ha hecho un estudio en una persona normal, con una sensibilidad normal. El efecto de la dosis de la prueba de adrenalina es muy poca. Cuando ha habido una recesión del ganglio estrellado, el efecto de la misma dosis, o sea, la misma cantidad que al inicio, ha sido 10 veces más que al inicio. Luego tenemos nuestros reflejos autónomos. Nuestros reflejos autónomos pueden ser tanto cardiovasculares para regular la presión arterial y digestivos, lo que ya hablamos, que la erección es una estimulación parasimpática, la eyaculación es una estimulación simpática. Algo importante es que en el sistema nervioso simpático va a liberar la adrenalina y la noradrenalina. Adrenalina en un 80% y noradrenalina en un 20% en su estimulación simpática. La acción de estas dos hormonas va a durar de 5 a
10 veces más y van a desaparecer de 2 a 4 minutitos más o menos. La adrenalina y la noradrenalina se liberan al mismo tiempo o casi al mismo tiempo. La descarga masiva. La descarga masiva se conoce más que todo por lo que va a ser la reacción de lucha o huida. Esto va a provocar un incremento o un aumento de varias cosas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a intentar actuar en situaciones de temor, de miedo, de estrés. Esa es una respuesta de alarma de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, que es rápida. En este caso, cuando tenemos una descarga masiva en el sistema nervioso parasimpático, vamos a tener acciones de control localizadas, específicas. Por ejemplo, en el corazón, ya haciendo que va a aumentar la frecuencia cardíaca o disminuyendo la frecuencia cardíaca. Algo muy importante en el sistema nervioso autónomo es el control vulvar, pontino y mesencefálico. ¿Por qué? Porque el control que va a tener el sistema nervioso autónomo se va a dar en el tronco encefálico y el hipotálamo. En el tronco encefálico vamos a encontrar el centro respiratorio para aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria, la aceleración cardíaca y vasoconstricción o enlentecimiento cardíaco, el centro neumotáxico, el control de la vejiga urinaria. Y en el hipotálamo vamos a encontrar lo que es el equilibrio hídrico, el control térmico y el control de la alimentación. Que esto es muy importante para que nuestro sistema nervioso autónomo trabaje y funcione de manera correcta. Y por último, los fármacos. Los fármacos que vamos a utilizar en el sistema nervioso autónomo son de varios tipos. Tenemos primero los fármacos que van a actuar en órganos adrenérgicos. Uno de los más importantes es la fenilefrina, que este va a actuar en los receptores alfa, el isoproterenol, que actúa en los receptores beta, inhibiendo los receptores alfa y beta, ambos fármacos, y el salbutamol, que este va a inhibir a los receptores beta. Tenemos también fármacos que van a liberar la noradrenalina, como lo que van a ser la anfetamina, eh, la tiramina. Luego tenemos los fármacos que bloquean la actividad adrenérgica. Como estos vamos a tener la fentolamina para receptores alfa y para los receptores beta vamos a tener el propanolol. Luego tenemos fármacos que van a actuar sobre órganos que son colinérgicos. Estos fármacos son como la metacolina y la pilocarpina, que estos son importantes porque estos van a inhibir no a receptores alfa ni beta, sino a los receptores de acetilcolina de tipo muscarínicos. Luego tenemos los fármacos anticolinesterásicos, como ser el ambenomio. Esos serían los fármacos más importantes. Luego llegamos a los fármacos antimuscarínicos, que estos son como la escopolamina, que bloquean la acción de la acetilcolina sobre los órganos que van a efectuar. Entonces sería bloquean por los órganos efectores por medio de los receptores muscarínicos. Muchas gracias.